hijo del millonario, fracasaba en todos los exámenes, hasta que un conserje judío le enseñó un secreto. Señor Montgomery, su hijo es una vergüenza para nuestra institución. La voz del director Williams resonó por los pasillos de la Academia Prestridge mientras Alexander Montgomery, de 17 años, permanecía fuera de la habitación, escuchando cada palabra que destrozaba lo que quedaba de su dignidad. A través de la rendija de la puerta, vio a su padre, el magnate de la tecnología Robert Montgomery, sosteniendo una pila de exámenes suspendidos como si fueran la prueba de un crimen. Historia, 12%. Matemáticas, 8%. Literatura, 0 absoluto. 3 años consecutivos de fracaso escolar en el colegio más caro del país, donde una sola matrícula costaba más que el sueldo anual de toda una familia. Quizá deberíamos considerar una institución más adecuada al nivel intelectual del chico, continuó Williams, ajustándose las gafas de montura dorada con una sonrisa que Alex conocía bien, la misma que utilizaba con los becarios y el personal. Hay escuelas de formación profesional que podrían ser más apropiadas. La Academia Prestridge no era solo una escuela, era un símbolo de estatus al que las familias multimillonarias enviaban a sus herederos para hacer contactos disfrazados de educación. En los últimos 3 años, Alex se había convertido en el chiste interno de la institución, el ejemplo perfecto de que no todo el dinero del mundo podía comprar inteligencia. 3 millones al año en esta escuela, Williams. 3 millones. Robert Montgomery apretó el puño, su voz cargada de una fría furia que Alex conocía desde que era un niño. Y mi hijo sigue siendo una decepción andante. Señor Montgomery, teniendo en cuenta la generosa donación de su familia a la nueva biblioteca, hemos hecho todo lo posible. Hemos contratado a los mejores tutores, ofrecido clases particulares, incluso permitido exámenes orales. Pero lo que el dinero puede comprar tiene un límite. En ese momento de total humillación, Alex sintió que una mano suave le tocaba el hombro. Era Benjamin Rosen, el conserje de 60 años que llevaba 3 décadas limpiando los mismos pasillos. Sus ojos azules tenían una profundidad que contrastaba con su sencillo uniforme y sus manos callosas. Había algo en el que Alex nunca había sido capaz de definir, una serena dignidad que ninguno de los arrogantes profesores de la escuela poseía. Algunas de las mentes más brillantes de la historia fueron incomprendidas por sus contemporáneos, susurró Benjamin con su acento ligeramente europeo, que Alex siempre había encontrado intrigante. Einstein, por ejemplo, era considerado lento por sus profesores. Feynman casi suspende en Princeton. Alex le miró sorprendido. Era la primera vez en 3 años que alguien de aquella facultad lo trataba como algo distinto a una decepción andante. ¿Cómo sabes lo de Einstein? ¿Y quién es Feynman? Benjamin sonrió enigmáticamente, sus ojos brillaban con un conocimiento que parecía demasiado profundo para un simple conserje. Digamos que he estado rodeado de mentes excepcionales antes de llegar aquí. A veces el problema no es la inteligencia de la persona, sino la forma en que intenta enseñarla. Dentro de la habitación, la humillación continuaba. El chico tiene un coeficiente intelectual de 85, según nuestras pruebas, mintió Williams descaradamente, sabiendo que Alex nunca se había sometido a ninguna evaluación psicológica. Quizás sea hora de aceptar que no todos los niños nacen para la excelencia académica. Alex apretó los puños. 3 años de fracasos habían creado un relato sobre el que todos aceptaban como verdad absoluta. Los profesores ni siquiera se molestaban en corregirle cuando cometía un error, simplemente sacudían la cabeza con lástima y pasaban al siguiente alumno. Los compañeros de clase lo trataban como un caso perdido, el hijo de un rico que había comprado una plaza sin méritos. «Sabes que eso es mentira», murmuró Alex a Benjamin, con la voz temblorosa por la ira contenida. «No soy estúpido. Es solo que no puedo entender la forma en que explican las cosas». Benjamin asintió lentamente, como si comprendiera algo de lo que ni siquiera Alex se había dado cuenta aún. La verdadera educación no consiste en memorizar fórmulas o fechas, joven Alexander. Se trata de despertar la mente para que cuestione, para que conecte ideas, para que piense de forma independiente. Algo que esta institución olvidó hace mucho tiempo. Se alejó, empujando su carrito de la limpieza, no sin antes dejar algo en el bolsillo del abrigo de Alex, un papel cuidadosamente doblado. Cuando estés listo para descubrir tu verdadero potencial, búscame en la biblioteca después de clase. Hay una sala en el sótano que nadie más conoce. Alex desdobló el papel, una compleja ecuación matemática sobre teoría cuántica, resuelta con una elegancia que ninguno de sus caros tutores había demostrado jamás, acompañada de una frase en hebreo traducida debajo: «La sabiduría es más preciosa que las perlas,
Proverbios 3 y 15. La reunión dentro de la habitación llegó a su fin con su padre tomando la decisión final: escuela militar el próximo curso. Quizá la disciplina estricta pueda hacer lo que la educación tradicional no pudo, declaró Robert, con la voz cargada de decepción. En ese momento, mientras escuchaba a su padre planear su expulsión como un problema por resolver, Alex se dio cuenta de que quizá no era tan tonto como todos pensaban. Y que aquel humilde conserje judío, al que todos habían ignorado durante décadas, guardaba secretos que podían cambiar no solo sus notas, sino toda su vida. Algo en la forma en que Benjamin había resuelto aquella ecuación con una sencillez que hacía que los métodos de sus tutores parecieran complicaciones innecesarias despertó una curiosidad que Alex no había sentido en años. Por primera vez, una pequeña llama de esperanza se encendió en su pecho. Si alguna vez te has sentido incomprendido o subestimado por un sistema que prefiere juzgar a enseñar, no te pierdas esta historia de transformación que demuestra cómo las personas más inverosímiles pueden cambiar nuestro destino para siempre. La decisión estaba tomada. La Academia Militar Highland de Tennessee sería el nuevo hogar de Alex en solo 6 semanas. Robert Montgomery firmó los papeles con la misma frialdad empresarial que utilizaba para despedir a los empleados, como si estuviera desechando una inversión que no había dado sus frutos. Quizá 2 años de orden y disciplina hagan lo que 3 años de administración académica no pudieron, declaró Robert durante la cena, cortando su filete como si se tratara de la autoestima de su propio hijo. Allí aprenderás que el fracaso tiene consecuencias reales. Alex masticó en silencio, sintiendo el peso de la palabra fracaso resonar en el comedor, donde hasta los cuadros de la pared parecían emitir un juicio sobre su incompetencia. 3 años de bajas calificaciones habían creado una narrativa que todos aceptaban como verdad inmutable. Alex Montgomery era simplemente demasiado tonto para aprovechar las oportunidades que le brindaba el dinero de la familia. En la escuela, la noticia del traslado se propagó como un virus. ¿Os habéis enterado? Ese perdedor de Montgomery ha sido enviado a la escuela militar. Se rió Jake Sullivan, el hijo de un senador, mientras se arrojaba en su silla de la biblioteca. Apuesto a que allí ni siquiera pasa de curso. Los profesores fingieron lástima, pero Alex notó el alivio apenas disimulado en sus ojos. Nadie más tendría que fingir que se preocupaba por sus notas o inventar elaboradas excusas por sus fracasos. Él sería el problema de otra institución, en otro estado, lejos de los ojos juzgadores de la élite de Atlanta. Durante estas semanas de creciente humillación, solo Benjamin trató a Alex como a un ser humano. Mientras limpiaba los pasillos, siempre encontraba tiempo para pequeñas conversaciones que parecían casuales, pero que tenían un profundo peso. La mente es como un jardín, dijo Benjamin una tarde, mientras pulía los espejos del baño principal. A veces necesita semillas diferentes, plantadas en tierra diferente, para florecer. Es fácil decirlo, murmuró Alex, metiendo otro examen suspendido en la mochila. Tú no lo entiendes. Soy muy tonto. 3 años lo demuestran. Benjamin dejó de limpiar y le miró de frente. Einstein desarrolló la teoría de la relatividad cuando tenía 26 años. Feynman casi suspende en Princeton. Darwin era considerado mediocre por sus profesores. Su voz transmitía una autoridad que no encajaba con su uniforme de vigilante. La inteligencia no consiste en medir la rapidez con la que memorizas fórmulas, joven Alexander. Se trata de ver conexiones que otros no pueden ver. Alex notó algo peculiar. Benjamin nunca hablaba de esos genios como alguien que había leído sobre ellos en los libros. Hablaba como alguien que había conocido a esas personas en persona, con una intimidad que despertaba una creciente curiosidad. «Usted era profesor antes de trabajar aquí, ¿verdad?», preguntó Alex directamente. Benjamin sonrió enigmáticamente. «Digamos que tuve una carrera anterior muy diferente a esta. A veces la vida te obliga a empezar de cero, pero eso no significa que pierdas todo lo que has aprendido por el camino». La evasiva respuesta no hizo sino intensificar la curiosidad de Alex. Había algo en Benjamin, la forma en que citaba complejas teorías científicas, la forma en que resolvía problemas matemáticos con elegancia natural, la forma en que hablaba de educación con pasión contenida que no encajaba con su posición actual. Mientras tanto, el director Williams intensificaba su sutil campaña para asegurarse de que Alex abandonaba el colegio sin causar más daños a la reputación de la institución. Durante una reunión con otros padres, comentó casualmente: «A veces es mejor aceptar que no todos los niños nacen para la excelencia académica. El joven Montgomery es la prueba viviente de que el dinero no puede comprar la capacidad intelectual». Las palabras llegaron a oídos de Alex a través de colegas aficionados a los cotilleos crueles.
Cada comentario despreciable alimentaba una ira creciente que mantenía cuidadosamente oculta. 3 años siendo tratado como un discapacitado andante le habían enseñado una valiosa lección. La gente mostraba su verdadera cara cuando se creía impotente para tomar represalias. Una tarde, Alex decidió poner a prueba su teoría sobre Benjamin. Llegó pronto a la biblioteca y encontró al conserje reorganizando los libros de la sección de ciencias. Sin ser visto, observó a Benjamin hojear un libro sobre física cuántica, tomando notas mentales y asintiendo con la cabeza como si repasara conceptos familiares. Interesante lectura para un conserje, comentó Alex, apareciendo de detrás de una estantería. Benjamin se sobresaltó un poco, pero pronto recuperó la compostura. La curiosidad no tiene profesión, joven Alexander. Mientes, dijo Alex con calma. Nadie lee sobre mecánica cuántica por diversión. Nadie resuelve ecuaciones complejas mientras friega el suelo. ¿Quién eres en realidad? Por un momento, los ojos de Benjamin revelaron profundidades que Alex nunca había visto antes. Había tristeza, pero también fuerza, la fuerza que da el haber perdido tanto y haber sobrevivido para contarlo. Solo soy un hombre que ha aprendido que el conocimiento es lo único que nadie puede quitarte, respondió Benjamin en voz baja. Y quizás sea hora de que tú descubras lo mismo. Le entregó a Alex un trozo de papel con un problema de matemáticas aún más complejo que el anterior. Intenta resolverlo esta noche. No uses fórmulas memorizadas. Utiliza el razonamiento lógico. Piensa en cómo se conectan las piezas. Alex cogió el papel, sintiendo que tenía en sus manos algo más significativo que un simple ejercicio académico. Era un examen, pero no de los que estaba acostumbrado a suspender. Aquella noche, solo en su habitación, Alex contempló la ecuación desde una perspectiva diferente. No como un obstáculo imposible, sino como un rompecabezas a la espera de ser armado. Por primera vez en 3 años, su mente no se paralizó ante los números y los símbolos. Y poco a poco, metódicamente, empezó a ver conexiones de las que nunca antes se había percatado. Como si por fin empezara a abrirse una puerta cerrada con llave desde hacía mucho tiempo, revelando que tal vez su mente no era el fracaso que todos incluido él mismo creían que era. Mientras Alex descubría chispas de una inteligencia que siempre había estado ahí, oculta bajo capas de desánimo y expectativas equivocadas, Benjamin guardaba secretos sobre su propio pasado que explicarían no solo su inusual sabiduría, sino por qué había elegido ayudar exactamente a ese chico perdido en los pasillos de una escuela que había olvidado cómo enseñar. Aquella noche, Alex estuvo despierto hasta las 3 de la madrugada, estudiando detenidamente la ecuación que Benjamin le había dado. Por primera vez en años, su mente no se paralizó ante los números. En cambio, empezó a ver patrones, conexiones, como si por fin se despejara la niebla. Cuando por fin llegó a la solución, sintió una descarga de adrenalina que nunca había experimentado con las matemáticas. No solo era correcta, era elegante. Había encontrado una forma más sencilla que los métodos que sus tutores habían intentado imponerle. A la mañana siguiente, llegó a la escuela 1 hora antes y encontró a Benjamin en la biblioteca, organizando los libros con la misma meticulosa precisión de siempre. Lo he resuelto, dijo Alex, entregándole el papel con su solución. Benjamin escrutó cuidadosamente el papel, sus ojos azules escudriñando cada línea de razonamiento. Una sonrisa casi imperceptible apareció en la comisura de sus labios. Interesante planteamiento. Has utilizado la teoría de grupos de forma intuitiva. Benjamin le miró fijamente. ¿Qué sentiste al resolverlo? Como si por fin pudiera respirar, admitió Alex. Como si mi mente funcionara como debía. ¿Y cuál fue la diferencia esta vez? Alex reflexionó un momento. No me dijo que era estúpida antes de empezar. No me dio una fórmula para memorizar. Solo me pidió que pensara. En ese momento, la profesora Rebecca Chen apareció en la biblioteca llevando una pila de libros. Se detuvo al verlos hablar y se fijó en el problema de matemáticas que Benjamin tenía en las manos. Siento interrumpir, pero eso es teoría avanzada de números, dijo, claramente curiosa. Nivel de posgrado. El joven Alexander lo resolvió él solo anoche, dijo Benjamin con calma. La profesora Chen escudriñó la solución, sus cejas subiendo progresivamente. Este método es bastante sofisticado. Alex, ¿de verdad lo has hecho tú solo? Por primera vez en 3 años, Alex vio que un profesor le miraba con auténtico respeto intelectual. ¿Puedo hacerle una pregunta, señor Rosen? Rebecca se volvió hacia Benjamin. ¿Cuál es exactamente su formación académica?
Benjamin vaciló y luego suspiró profundamente. Fui profesor emérito de física teórica en la Universidad de Columbia. Me especialicé en mecánica cuántica y teoría de cuerdas. Publiqué docenas de artículos y supervisé a más de 50 estudiantes de doctorado. El silencio fue ensordecedor. Rebecca Chen estaba visiblemente conmocionada. Profesor Benjamin Rosen, es usted el Benjamin Rosen que desarrolló la ecuación Rosen-Weinberg para el comportamiento de las partículas subatómicas. Fui yo, corrigió Benjamin con suavidad. Eso fue antes de que mi vida se desintegrara. Alex sintió como si el suelo se hubiera movido bajo sus pies. El hombre que limpiaba retretes había contribuido a su comprensión fundamental del universo. ¿Qué pasó?, preguntó Rebecca, aún procesando la revelación. Prejuicios institucionales disfrazados de recortes presupuestarios. Antisemitismo sutil pero efectivo. A algunos colegas no les gustó que un judío inmigrante recibiera tanto reconocimiento, explicó Benjamin sin amargura. A los 55 años, estaba prejubilado, y ninguna universidad quiso contratarme después. La rabia que Alex sentía era como un incendio. Por Benjamin, por sí mismo, por todos los años perdidos, por cada profesor que se había rendido sin intentar realmente enseñar. No saben quién eres, dijo Alex, con la voz cargada de emoción. Y no lo necesitan. El conocimiento no consiste en reconocer, joven Alexander. Se trata de transmitirlo. Rebecca Chen pensaba rápido. Profesor Rosen, me gustaría organizar un grupo de estudio, extracurricular, para estudiantes interesados en matemáticas avanzadas. Oficialmente no puedo tenerle enseñando sin credenciales actualizadas, pero nada me impide invitarle como consultor voluntario. ¿Harías eso?, preguntó Alex, encendiéndose una chispa de esperanza. ¿Por un hombre de la talla intelectual del profesor Rosen? ¿Y por un estudiante que claramente tiene un potencial que nadie se ha molestado en desarrollar? Por supuesto. Mientras tanto, al otro lado de la escuela, el director Williams mantenía una conversación muy diferente con Robert Montgomery. Francamente, señor Montgomery, creo que la decisión de la Academia Militar es la correcta, dijo Williams por teléfono, con los pies apoyados en el escritorio. El chico se está relacionando con gente inapropiada. Ayer mismo le vi hablando extensamente con el equipo de limpieza. ¿Qué equipo de limpieza?, preguntó Robert con irritación. Ese conserje judío, Rosen. El hombre debe tener unos 60 años. Me parece preocupante que Alexander busque orientación en personal de bajo nivel. Demuestra falta de sentido común social. Organiza el traslado para la semana que viene, respondió Robert, con la voz impregnada de impaciencia. Quiero que este problema se resuelva rápidamente. Williams colgó con una sonrisa de satisfacción, sin saber que Alex había averiguado cómo acceder al sistema de grabación de la escuela, conocimientos adquiridos durante sus años de fracaso escolar viendo trabajar a los técnicos informáticos. Una habilidad que todos consideraban inútil estaba a punto de resultar devastadoramente eficaz. Aquella tarde, Alex, Rebecca y Benjamin se reunieron en la pequeña sala de estudio del sótano de la biblioteca. El lugar era perfecto, apartado, tranquilo y completamente fuera del radar de la administración del colegio. Antes de empezar, dijo Alex, sacando una pequeña grabadora de su bolsillo, creo que deberíais oír algo interesante. Reprodujo la conversación entre Williams y su padre, cada palabra prejuiciosa resonando en la pequeña habitación como una sentencia condenatoria. Rebecca Chen apretó los puños y su rostro, normalmente sereno, se contorsionó de indignación. Ese hombre dirige una institución educativa. Benjamin mantuvo la calma, pero sus ojos revelaron una determinación que Alex nunca había visto antes. Muy interesante. Muy revelador. Profesor, Alex se dirigió a Benjamin con el título que por fin podía usar. Usted dijo que el conocimiento consiste en transmitir. ¿Qué tal si les transmitimos una lección que nunca olvidarán? ¿Qué tenías pensado?, preguntó Rebecca, con la voz baja pero cargada de energía. Alex sonrió por primera vez en semanas. Williams quiere echarme porque soy un fracaso académico. ¿Qué tal si demostramos a toda la comunidad escolar exactamente qué clase de educador es en realidad? Benjamin asintió lentamente. Y tengo algunas ideas sobre cómo hacerlo de una forma educativa. Los tres reflexionaron sobre un plan que no solo salvaría a Alex de la Academia Militar, sino que pondría al descubierto la podredumbre institucional que permitía que los prejuicios y la ignorancia se disfrazaran de excelencia educativa. En aquel sótano silencioso,
Entre libros polvorientos y la tenue luz de una bombilla fluorescente, 3 personas aparentemente impotentes empezaron a forjar algo que sacudiría los cimientos de una de las escuelas más elitistas del país, demostrando que a veces la verdadera educación ocurre exactamente donde los poderosos menos esperan encontrarla, y que subestimar a alguien puede ser el error más caro que se pueda cometer. La noche de la gala anual de donantes de la Academia Prestige llegó como una tormenta silenciosa. El salón principal estaba lleno de la élite de Atlanta, magnates, políticos, académicos de renombre, todos reunidos para celebrar la excelencia educativa y abrir sus billeteras para la institución. Alex llegó acompañado de su padre, pero esta vez había algo diferente en su postura. Robert Montgomery se dio cuenta, pero lo interpretó como una renuncia definitiva antes del traslado a la Academia Militar, previsto para la semana siguiente. Señoras y señores, anunció el director Williams desde el escenario, radiante con su smoking, esta noche celebramos no solo nuestra tradición de excelencia, sino nuestro compromiso con los más altos estándares educativos. El público aplaudió cortésmente mientras Williams continuaba su pomposo discurso sobre mantener la calidad institucional y seleccionar solo los mejores elementos para nuestra comunidad escolar. Alex observaba desde la mesa VIP, con los dedos tamborileando nerviosamente. En la mesa de al lado, Rebecca Chen comprobaba discretamente su portátil. Al fondo de la sala, Benjamin permanecía en la sombra. Tras haber entrado por detrás como parte del equipo de limpieza, nadie cuestionaba la presencia de un conserje durante los actos. Y ahora, continuó Williams, me gustaría presentar a uno de nuestros jóvenes talentos emergentes, que demostrará cómo nuestra metodología pedagógica única transforma incluso los casos más desafiantes. Casos difíciles. Alex se levantó, caminando hacia el escenario bajo las miradas condescendientes de los presentes. Muchos murmuraban sobre el niño problemático de Montgomery, que por fin sería enderezado en una escuela militar. Buenas noches, comenzó Alex, con voz clara y firme en el micrófono. Me llamo Alexander Montgomery, y durante 3 años fui considerado un fracasado por esta institución. Un murmullo recorrió el auditorio. Williams frunció el ceño, no esperaba esta apertura. Hoy voy a presentar mi investigación sobre el sesgo institucional disfrazado de excelencia educativa, continuó Alex, haciendo una señal a Rebecca, que activó la proyección. La primera imagen mostraba gráficos detallados sobre los índices de aprobados por origen socioeconómico en la Academia Prestige. La segunda revelaba claros patrones de discriminación académica basada en el estatus social. Es interesante cómo una escuela que cobra $50,000 al año puede mantener unos niveles tan altos, comentó Alex con sarcasmo. Sobre todo cuando analizas cómo trata al personal y a los alumnos considerados inadecuados. Williams intentó interrumpir. Señor Montgomery, este no era el tema acordado. Tiene razón, director. Sigamos con el tema principal. Alex sonrió con frialdad. Me gustaría que conocieras al hombre que realmente me ha enseñado durante estos 3 años. Benjamin surgió de entre las sombras, quitándose el uniforme de celador para revelar un traje sencillo pero digno de bajo. Este es el profesor Dr. Benjamin Rosen, antiguo catedrático emérito de física teórica en la Universidad de Columbia, desarrollador de la ecuación Rosen-Weinberg, autor de 47 artículos científicos y mentor de 52 doctores en física cuántica. El silencio en la sala fue ensordecedor. Varias personas reconocieron el nombre. Algunos eran físicos jubilados, otros habían oído hablar de las revolucionarias contribuciones de Rosen a la ciencia. Durante 3 años, continuó Alex, mientras ustedes le trataban como a un mueble humano, él me enseñó más sobre matemáticas, física y pensamiento crítico que todos los profesores caros de esta facultad juntos. Williams estaba visiblemente pálido, dándose cuenta de que había perdido completamente el control de la situación. Pero lo más interesante, continuó Alex, es averiguar qué piensan realmente nuestros líderes educativos cuando creen que nadie les escucha. En la pantalla se proyectaron grabaciones de las conversaciones de Williams. Primero, los comentarios prejuiciosos sobre Benjamin como ese conserje judío y empleado de bajo nivel. Luego, toda la conversación sobre Alex como una vergüenza y la necesidad de apartarlo por relacionarse con gente inapropiada. La voz de Williams resonó en la sala. Me parece preocupante que Alexander busque orientación en funcionarios de bajo nivel. Demuestra falta de sentido común social. El silencio se rompió con murmullos indignados. Varios donantes judíos del público estaban visiblemente molestos. Robert Montgomery miró a su hijo con una mezcla de asombro y algo que Alex no había visto nunca: respeto. Director Williams,
se dirigió Alex al ahora tembloroso hombre del escenario. Usted siempre dijo que yo era demasiado tonto para este colegio. ¿Le gustaría poner a prueba esa teoría? Sin esperar respuesta, Alex se acercó a la pizarra y empezó a resolver un problema de física cuántica que desconcertaría a estudiantes universitarios experimentados. Sus manos se movían con confianza. Cada ecuación fluía con naturalidad a partir de la anterior. Se trata de la ecuación de Rosen-Weinberg aplicada a la informática cuántica, explicó Alex a la fascinada audiencia. Un problema que la mayoría de los físicos tardarían horas en resolver. En 15 minutos, Alex había demostrado no solo competencia, sino auténtica genialidad. El público estaba hipnotizado. Benjamin se acercó al micrófono. Quizás sea hora de cuestionar un sistema educativo que confunde privilegio con potencial, que permite que los prejuicios se disfracen de estándares académicos. Williams intentó un último movimiento desesperado. Esto es una farsa. Este chico ha tenido tutores caros. Preparación especial. En realidad, interrumpió Rebecca Chen, subiendo al escenario, puedo confirmar que Alexander resolvió estos problemas sin ninguna preparación previa. Como profesora con un doctorado en el MIT, puedo dar fe de haber presenciado cómo una mente extraordinaria era sistemáticamente saboteada por nuestra propia arrogancia institucional. En ese momento, el miembro del consejo y principal donante Charles Vitey Jr. se puso en pie. Director Williams, como alguien que perdió a su familia en el Holocausto, estoy absolutamente indignado por sus comentarios grabados. Este es exactamente el tipo de prejuicio contra el que nuestra familia ha jurado luchar. Otros donantes empezaron a pronunciarse. La reputación de Williams se desmoronaba en tiempo real, delante de todos los que importaban para su carrera y su estatus social. Alex volvió al micrófono para dar la estocada final. Durante 3 años me habéis dicho que no era apto para esta escuela. Resulta que era la escuela la que no era adecuada para mí. La sala estalló en aplausos mientras Williams se quedaba paralizado en el escenario, dándose cuenta de que no solo había perdido su trabajo, sino toda su reputación ante la élite que antes le respetaba, y de que el chico al que había intentado humillar acababa de reescribir las reglas del juego de una forma que ningún manual de etiqueta social habría podido predecir. Los meses siguientes trajeron cambios que nadie en la Academia Prestige podía prever. La grabación de la gala se hizo viral en menos de 48 horas. Compartida millones de veces con títulos como Un cuidador genial destruye los prejuicios en una escuela de élite y un adolescente humilla a un director racista en una venganza épica. Williams fue despedido antes de que saliera el sol al día siguiente. El consejo escolar, bombardeado con llamadas de donantes indignados, no tuvo más remedio que cortar todos los lazos con el hombre que había convertido la reputación de la escuela en una broma nacional. Su carrera en la enseñanza había terminado para siempre. Ninguna institución de renombre le contrataría después de que las grabaciones se hicieran virales. Ironías de la vida, comentó Rebecca Chen tomando un café con Alex y Benjamin unas semanas después. El hombre que pasó su carrera juzgando a los demás por su origen ahora ni siquiera puede conseguir un trabajo como sustituto en una escuela pública. Alex había cancelado su traslado a la Academia Militar al día siguiente de la gala. Robert Montgomery, aún procesando la revelación de que su hijo fracasado era en realidad un prodigio, se disculpó formalmente, algo que Alex nunca imaginó oír. Estaba tan centrado en moldearte a mi imagen que no pude ver quién eras en realidad, admitió Robert durante una cena tensa pero sincera. Quizá puedas enseñarme algunas cosas sobre la humildad. 3 meses después, Alex estaba matriculado en el MIT con una beca completa, no por su apellido Montgomery, sino por puro mérito académico. Sus notas finales en la Academia Prestige fueron impecables, una transformación que dejó atónitos a los profesores. Benjamin fue invitado a volver al mundo académico por 5 universidades distintas, entre ellas Harvard y Princeton. Optó por aceptar un puesto en la universidad estatal local, donde podría aplicar métodos educativos revolucionarios sin la presión elitista a la que se había enfrentado antes. Prefiero enseñar donde pueda marcar una diferencia real, explicó Benjamin cuando le preguntaron por rechazar ofertas más prestigiosas. La verdadera élite intelectual no tiene nada que ver con códigos postales o cuentas bancarias. La Academia Prestige ha sufrido una completa remodelación. La nueva directora, la doctora Patricia Williams, irónicamente sin parentesco con su predecesora, ha aplicado estrictas políticas antidiscriminatorias y ha creado programas de becas para estudiantes con talento, independientemente de su origen socioeconómico. Rebecca Chen fue ascendida a subdirectora académica, al frente de la transformación del plan de estudios para centrarse en el pensamiento crítico y no en la memorización mecánica. La verdadera educación debe despertar las mentes, no domesticarlas.
se convirtió en su lema personal. 2 años más tarde, Alex estaba terminando su licenciatura en física teórica cuando recibió una invitación especial. La Academia Prestridge quería que pronunciara el discurso de graduación como antiguo alumno ejemplar. La ironía no pasó desapercibida para nadie. El día de la ceremonia, Alex subió al mismo escenario donde había destrozado la carrera de Williams. Esta vez, sin embargo, su mensaje fue de esperanza, no de venganza. Hace 2 años, en este mismo escenario, aprendí que la verdadera inteligencia no radica en conocer todas las respuestas, empezó Alex, con su voz resonando en el abarrotado auditorio. Está en hacerse las preguntas adecuadas y tener el valor de cuestionar los sistemas que favorecen la conformidad frente a la auténtica excelencia. En primera fila, Benjamin sonreía orgulloso. A sus 62 años, había encontrado no solo la redención profesional, sino un propósito renovado. Sus nuevos alumnos universitarios le adoraban, y sus conferencias sobre física cuántica eran las más populares del campus. La mejor lección que aprendí, continúa Alex, fue que el verdadero conocimiento no reconoce fronteras artificiales. No importa si limpias suelos o diriges consejos empresariales. Lo que importa es que nunca dejes de aprender y que nunca aceptes que otro defina tus límites. El exdirector Williams seguía la ceremonia por televisión desde su pequeño piso de alquiler, donde vivía del subsidio de desempleo tras meses sin trabajo. La amargura de sus ojos contrastaba con la radiante dignidad del hombre al que había intentado humillar. Durante la recepción posterior a la graduación, Charles Vitey Jr., el mismo donante que se había manifestado en contra de Williams en la fatídica gala, se acercó a Alex. «Joven Montgomery, a mi fundación le gustaría financiar tus estudios de doctorado», le ofreció, tendiéndole una tarjeta. «Necesitamos más gente como tú cambiando el mundo». Alex sonrió, pero se negó cortésmente. «Gracias, señor Vitey, pero ya tengo una beca completa en el programa. Prefiero que esa financiación vaya a otro estudiante que necesite la oportunidad». En ese momento, Robert Montgomery se dio cuenta de que no solo había criado a un hijo inteligente, sino a un hombre íntegro. La transformación de Alex había sido completa, de un fracaso académico a un ejemplo de excelencia humana. 5 años después, Alex defendió su tesis doctoral sobre las aplicaciones educativas de la física cuántica. Benjamin estaba en primera fila, ahora de nuevo profesor emérito, esta vez por méritos universalmente reconocidos. Intentó definirme como un fracasado, reflexionó Alex durante su defensa, pero acabó dándome el mayor regalo posible, la determinación de demostrar que el verdadero potencial no puede medirse por los prejuicios de los demás. Williams siguió en paro, sobreviviendo con trabajos esporádicos, mientras Alex publicaba artículos rompedores y Benjamin recibía distinciones internacionales por sus avances en metodología educativa. En realidad, la mejor venganza había sido el éxito construido sobre cimientos de integridad, conocimiento y compasión. Alex aprendió que la verdadera victoria no consiste en destruir a quienes te han agraviado, sino en construir algo más grande de lo que jamás hubieran podido imaginar, e inspirar a otros a hacer lo mismo. Si esta historia de transformación y justicia te ha llegado al corazón, suscríbete al canal para conocer más historias inspiradoras que demuestran que nuestra verdadera medida no está en lo que los demás piensen de nosotros, sino en lo que construimos a pesar de sus limitaciones. Porque a veces el mejor maestro está exactamente donde menos esperamos encontrarlo, y la mayor lección viene disfrazada de la mayor humillación.